Vamos a esperar que se comiencen a conectar para hacer este corto del día de hoy. Inclusive pues uno de los medios más penetrados. Y se puede explicar el porqué a través de una empresa. Bueno, comienzan ya a agregarse, a sumarse a este video del día de hoy. Un video que va a estar un poco interesante, que no tiene un tema en específico, pero sí sobre el caso de Venezuela y Nicaragua y la manipulación mediática. Pero también vamos a darles algunos adelantos acerca de la entrevista bomba, porque va a ser una bomba. Bienvenido Miguel Antonio, bienvenido Amri González. Ya comienzan a agregarse. Como podrán ver, pues estamos, o estoy, no me he podido quitar esa costumbre de hablar en plural, que es bien difícil. Fueron como 45 años hablando en plural. Nos adoctrinaban a que nada personal, todo era de la comunidad. Nuestros propios logros eran logros de todos, no eran tus logros. Y todavía hay algunas cosas reflejas en la forma de expresarse. Y por eso todavía digo, vamos a transmitir un video, y la verdad es que lo voy a transmitir. No crean que es fácil. La desintoxicación y el léxico, todavía hay mucha gente que ahí anda y dicen que son opositoras y que hablan de esa manera. Ahí estaba viendo a un muchacho ahí conocido del lado de Huaco, Chontales, y la musiquita que te pone, pues. Pero bueno, está en la oposición y yo entiendo. Pero mucho me ataca, le da por atacarme de manera, y me llama la atención mucho eso, ¿verdad? Ya solo me han quedado atacando agentes de la dictadura y la mayoría usa nombres falsos. Es que usa su cara para atacarme con chifletas. Pero bueno, yo no le voy a dar cancha porque hay mucha gente que le encanta o le quiere levantar su perfil a costa del perfil que está un poco alto, el mío. Y no, es que no quiero ser falso modesto, ¿verdad? Porque esa es otra cosa con la que me manipularon, con la falsa modestia, la falsa humildad, el ser ahorrativo, no gastar mucho, ¿verdad? Pero ellos sí gastaban en cantidades los que mandaban. Bienvenidos Juana González, Adrián, Osvaldo, Jorge Eduardo, Yelka, Henry, Miguel Antonio. Vamos a comenzar, pues. Muy buenos días, muy buenas tardes. Roxana, bienvenida. Muy buenas noches. Me van a disculpar, voy a resolver un problemita aquí que no está resuelto. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del lugar, país o continente desde donde está mirando, donde esté mirando. Sabemos que casi el 80% de más de 500,000 de personas que alcanzamos cada 28 días, prácticamente el 80%, a veces el 69%, a veces el 70%, de las personas que nos miran están en Nicaragua y que no va a salir nunca su nombre aquí, gracias a Dios, por su propia seguridad. Pueden comentar, pueden preguntar.
estamos dispuestos a contestar lo que sea. Y el programa del día de hoy voy a referirme a ciertas campañas mediáticas que lo que hacen es desviar la atención del pueblo, desviar la atención de la gente. Y en este sentido vamos a hablar de cosas específicas que se están dando el día de hoy con la toma de posesión de Maduro y de Nicaragua. Pero al final, bienvenido ciudadano matagalpino, Josué Reyes, bienvenido. Vamos a darles algunos adelantos de lo que hemos, o que lo que yo he denominado la entrevista bomba. Una entrevista que nadie se esperaba, en la que se harán revelaciones más fuertes de que todas las revelaciones que yo he hecho en Estados Unidos en casi 2 años. Y va a ser una bomba. Esa va a ser mañana a las 11 de la mañana. Hora de California, 1 de la tarde, hora de Nicaragua, 2 de la tarde, hora del este, en específico, hora de la Florida. Emmanuel, bienvenido. Y voy a referirme a esto porque a veces los medios opositores, por ahí va parte de lo del video de hoy, tranquilo, ya va a llegar eso. Es uno de los ejes fundamentales de lo que voy a hablar hoy, ciudadano matagalpino. Ángel Polanco, bienvenido, hermano. Entonces, desde el año 1979, que se creó la seguridad del Estado, que se creó en julio, yo no entré directamente a los organismos de seguridad, aunque soy fundador, porque me asignaron a lo que en ese tiempo se llamaba SPS, Sección de Seguridad Personal Sandinista, y pasé a ser subdirector de una de las academias de la seguridad personal desde antes de cumplir los 19 años. Tengo entendido que soy el subdirector de academia más joven del mundo. Este indio que ven aquí, soy director de una academia antes de cumplir los 19 años, venía de ser guerrillero a partir de septiembre del 79, el subdirector de una academia de seguridad personal, lo que es el servicio secreto en Estados Unidos, más joven del mundo. Creo que no ha existido ni siquiera menores de 30 años. O sea, es un récord, es un Guinness. Entonces, pero ya al siguiente año sí pasé a las estructuras de la seguridad, que por cierto me inicié investigando a los jefes de seguridad, a los jefes de la estructura superior del Ministerio del Interior, como fundadores de una sección que se llamaba selección de personal. Y ahí definíamos quién quedaba, quién no quedaba o quién entraba a las estructuras de seguridad. En ese sentido, desde el año 79, con la asesoría cubana, se fundaron las unidades Q, que posteriormente pasaron a llamarse las F, que es por lo que es más conocido. Estas unidades Q, Q1, Q2, Q3, Q4, posteriormente pues algunas cambiaron el número, pero pasaron a ser F1, F2, F3, aunque la seguridad tenía lo que era la unidad de operaciones, que era la parte pública, lo que estaba en la Loma, donde caía presa la gente, que se llamaba el S2, porque se inició con la investigación de los presos somocistas. Desde ese tiempo se crea la sección de diversionismo ideológico, los Q, de diversionismo ideológico, que creo que al inicio se llamó Q3 y que posteriormente se pasó a llamar F4. Yo te lo dije y él desde hace días venía diciéndole que será chapú.
¿Te acordás que lo venía diciendo? Bueno, de eso voy a hablar hoy. Porque son los culpables, son los medios de comunicación. Se ponen malos los medios conmigo. Al final, yo tengo mi propio espacio y soy un medio de comunicación más, aunque les dé su colerita. Y a veces más visto que varios de ellos. O por lo menos con más interés. Porque informamos, no vendemos noticias. Ni vivimos de esto. Es más, recibí críticas de 4 individuos, 3 de los cuales han estado presos, de los 22 han estado presos aquí después que venimos, de que yo pedía dinero en las redes. Yo hago igual trabajo que un periodista y a veces mejor que el de cualquiera. Y para preparar un video de los que yo hago, se necesitan más de 10 horas de trabajo al día. La información que recabamos, tenemos una red, tenemos que cuidar que la gente que tenemos dentro de Nicaragua no la descubran, triangulamos por 2 países más, aparte de América. Entonces, y yo por lo menos digo que sí que necesito ayuda, yo no trabajo, soy discapacitado, tengo enfermedades crónicas, estoy recién operado, bueno, la enfermedad última que me descubrieron. Y cuando yo digo necesito ayuda, yo no digo que necesito ayuda como todos dicen para mejorar el contenido. Si en Facebook no necesitan mejorar contenido, algunos tienen una mesa, tienen luces. Yo solo utilizo mi celular y doy información a veces mucho más interesante que cualquiera. María Elizabeth, bienvenido Titi. Bienvenido Ariel Francisco. Entonces de eso vamos a hablar, Ariel. Pero han dicho, más adelante lo voy a decir. Entonces, dentro de esas unidades Q, que posteriormente el Q3 creo que pasó a llamarse el F4, esta unidad que he tratado de que le entienda a la gente, porque a eso se debe la desinformación o la desviación y diversionismo de la atención hacia objetivos que no sean la lucha contra la dictadura. ¿Verdad? Entonces, de esas unidades es que quiero yo hablar. Entonces, esta unidad Q3, llamada diversionismo y posteriormente departamento F4, ya les he explicado muchas veces, dentro de la seguridad sigue esa especialidad. No sé cómo se llama ahora porque sé que toda la estructura cambió y que la inteligencia y la contrainteligencia está concentrada, por lo menos en lo militar. La DIT, pues yo sé que es el que maneja esta especialidad, que es lo que fue la Dirección General de Seguridad del Estado antes. Entonces, este se llamaba Departamento de Diversionismo Ideológico, encargada de atender una sección de partidos políticos que antes se llamó UPP, Unidad de Partidos Políticos, y que era a la que yo pertenecía. Ahí se atendían los gremios sindicales, los partidos políticos y los gremios empresariales. En los 3 gremios trabajé, incluyendo el COSEP, que lo atendí algunos años. Eran trabajos de filigrana, ahí no es de balazos ni de cosas por el estilo, no. Es el control y el manejo político. Hacer que los partidos actúen de acuerdo a los intereses en ese momento de la revolución. Quienes se encargaban y hacían cosas de crímenes, podríamos decir que era el F11, creo, o 9, que se llamaba Periferia, y el F3, que era el de organizaciones contrarrevolucionarias, que eso sí, pues pasaban cuenta, y eso yo lo sé. Y sé quiénes eran sus jefes, sus oficiales. Entre ellos estaba William Hurtado, el conocido Pedro de seudónimo, que fue el que mató a Guadamuz. Creo que es un poco más joven que yo, pero ya traía esas cositas de ser sicario. Emir Herrera, bienvenido. Ever, Dania, Mario. Entonces, otra unidad se llamaba de objetivos ideológicos. Atendían educación, atendían las universidades, porque siempre las universidades han sido centros de efervescencia política de izquierda o derecha, y atendían medios de comunicación, y el principal medio, la prensa. De esto puede dar fe Eric Aguirre y Juan Hilo Aguirre, que fue uno de los oficiales
que posteriormente se hizo disidente. Por cierto, el papá del muchacho que el que no han capturado en Costa Rica, que tengo entendido que está en Nicaragua, que se llama Danilo Aguirre Sequeira, que lo señalan como el principal involucrado en los atentados a Joao Maldonado. Yo sé que Eric no está en eso. La Mayra Reyes de la revista Visión Sandinista también atendió la prensa, que fue compañera de Enrique Smith. El jefe de esa unidad que se llamaba la UOI, perdón, había otra unidad que se llamaba la USR, que era la unidad de sectas religiosas, que atendían el sector religioso evangélico, católico, mormón, testigos de Jehová. Son los que le montaron la jugada a Carballo con la Marixa Castillo. Y estaba la UOI, que es la unidad de objetivos ideológicos. Esta unidad es la encargada de atender medios de comunicación, educación y universidades. Entre los medios de comunicación, estás hablando de todos los medios de comunicación en general, enemigos de la revolución sandinista en ese tiempo, y amigos, porque había que cuidar de que no hubiera penetración enemiga en los medios de comunicación, amigos. Entonces la prensa era el principal medio como objetivo y que fue el que mayor penetración tuvo. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay viejos periodistas de la prensa, nuevos periodistas de la prensa que son agentes de la DIT ante seguridad del Estado. Y eso pónganle sello que así es. Sandra, don Omar, bienvenido. Entonces, de ahí saco la conclusión de qué manera me desprestigiaron, porque yo le di una entrevista a Eduardo Cruz de la prensa. Extrañamente, Eduardo Cruz sigue adentro de Nicaragua. Y a partir de esa entrevista, la prensa me comenzó a llamar, porque fue la prensa, paramilitar confeso. Yo creo que todo el mundo es testigo que durante todo 2018 yo pasé haciendo videos todos los días y desde mi casa, que no apoyaba la protesta, si es cierto. Nunca lo he negado, ni tampoco voy a negar mi pasado sandinista, y de la manera que actué como sandinista yo me siento orgulloso, porque fue contra la dictadura, porque fue arriesgando mi pellejo por el pueblo, dispuesto a morir por el pueblo, y en los 3 años y pico que me enfrenté a la dictadura, yo jamás pensé que iba a llevar vivo el 19 de julio. Y por eso no me avergüenzo de mi pasado sandinista. Ni me voy a avergonzar nunca. Porque eso sería caer en el juego de que el somocismo era bueno, como muchos andan con el piti y el tambor. Las 2 dictaduras son pésimas. Además, Nicaragua ha tenido 5 dictaduras, la de Zelaya, los 30 años conservadores. Y dictadura no solo es que haya una sola persona en el poder, sino un sistema. Imagínense que en los tiempos de los conservadores, hasta Zelaya, no permitían que el que no fuera bautizado católico fuera enterrado en los cementerios. La secularización de los cementerios llega con Zelaya. Así es que no me digan babosada también los conservadores, y sobre todo la familia Chamorro, que era de eso. Y no estoy hablando de estos chamorros jóvenes de ahora. Pero esa es la historia. 5 dictaduras ha tenido Nicaragua, y todas pésimas, todas con crímenes, con torturas, con persecuciones, y ninguna es buena. Ninguna es más buena que otra porque son dictaduras. El pleito que si Daniel es más malo que Somoza, no, son iguales. Porque Somoza bombardeó las ciudades. Daniel no ha bombardeado las ciudades. Pero Daniel traicionó, torturó y sigue persiguiendo a sus propios compañeros como lo hizo conmigo. Somoza podríamos decir que hasta el 17 de julio le hizo letra a la guardia, que la dejó botada y salió huyendo porque no le quedaba de otra con su Estado Mayor y su gabinete. Pero durante toda la vida de Somoza, Somoza no traicionó a sus compañeros. Y Daniel sí lo ha hecho. Y entonces el bombardeo de las ciudades se hacen iguales.
Somoza con Daniel, con la traición y persecución a sus propios compañeros, incluyendo prácticamente en prisión la muerte del general Hugo Torres, que fue uno de los que lo liberó en prisión, para que no anden con esa mierda de que Somoza era más bueno. Somoza bombardeó las ciudades. Daniel ha traicionado a sus propios compañeros. Son iguales. Roy Fernando, bienvenido Junior, bienvenido Pedro Pérez Randall. Entonces, este organismo que se llamaba LUOI, que no sé cómo se llama hoy, en la DIT, antes de ese, se encargaba del reclutamiento y el seguimiento de la información de los medios de comunicación, amigos y enemigos, pero fundamentalmente de la prensa. Y es por eso que en la prensa está lleno de agentes de la dictadura. Y la manera de contrarrestarme a mí fue llamarme paramilitar confeso, sabiendo que no podía caminar para el 2018, sabiendo que todo 2018 fui en defensa del sandinismo, y es que yo nunca lo he negado. Transmití videos todos los días y desde mi casa, ahí miraban el mismo cuchitril todos los días. Entonces, ¿cómo voy a hacer paramilitar? No podía caminar. Y hacía los videos todos los días desde Condega, desde mi casa, y ahí están. Tírense, desde abril hasta diciembre del 2018 hago videos todos los días desde mi casa. Entonces, y ese es el cuento que utilizan para desprestigiarme, que nació en la prensa por una entrevista que le di, cuando yo le dije, fuimos conscientes. Porque a mí la pregunta que me hacen es, que no la ponen, es casi hora y media de entrevista. Y el tuco de video que sacan es editado y reducen la entrevista a 3 minutos 56 segundos y pusieron lo que quisieron para que se entendiera lo que quisiera. Y ahí es donde yo pienso que Eduardo Cruz es agente de la dictadura, porque hay en Nicaragua y nadie lo ha tocado, es lo que me han informado. Y son los que me comienzan a decir paramilitar confeso, cuando no podía caminar en 2018 y transmitía los videos desde mi casa. Y es lo que hacen un montón de perfiles falsos, tanto de la guerrilla virtual y algunos perfiles verdaderos de gente que se hace pasar como opositora, pero que le hace el volado al régimen. O sea que son agentes, como el mismo Santiago Aburto, pues. Todo el mundo sabe los bines que hizo con la dictadura, los 5 años que fue diputado. De los 29 diputados opositores, a 28 le quitaron la diputación, menos a él, porque votaba con el Frente Sandinista. Negocios de gasolineras con un Manzanares. Que no me haga hablar, Santiaguito. Presidente de la FES, que era de la Juventud Sandinista, no, dice que él como opositor le ganó las elecciones a los de la Juventud Sandinista. ¿Quién le va a meter ese gol? Si ese era un organismo de la Juventud Sandinista cuando era presidente de la FES 3 veces en Sébaco. Que no anda inventando, Santiago Aburto, agente de la dictadura. Y ahora anda dividiendo a la gente diciendo la derecha y los somocistas, la derecha y los somocistas. Cuento. Pensamientos del siglo pasado, eso de derecha o somocismo. Igual que la izquierda, pensamientos del siglo XX y del siglo XIX. Casi 30, 40 años de atraso. Cuando aquí lo que se quiere es democracia. Pero bueno, entonces, para que miren cómo han venido tratando de desprestigiar la figura del Chino diciéndome paramilitar, lo que es una falsedad. Yo los invito a ver desde el 18 de abril hasta el 31 de diciembre en el 2018. Todos los días hice video desde mi casa en Condega. Mírenlos. No anden inventando que yo fui paramilitar en 2018. No puedo caminar todavía si me acaban de operar otra vez de la pierna. Entonces, de esa manera, inventaron en la prensa y desde esa entrevista, por lo tanto, yo le tengo el ojo puesto a Eduardo Cruz. Pero no de Eduardo Cruz, a la prensa en general, porque el director de la prensa es uno de los que me ataca dentro de los 2018 y anda con el cuento de ultraderecha. Todos esos son sospechosos. Eso lo aclaraba para que miren cómo trabajan los medios de comunicación. Comenzamos, pues, Venezuela. Comenzaron algunos medios de comunicación y hoy cierto personaje me mandó mensaje. Cierto personaje que se dice de ultraderecha, no voy a tocar el tema porque he tenido relaciones cordiales con él.
Y no soy de ese tipo, no soy desleal en ese sentido. Pero parece que quería inducirme a hablar contra Trump, porque se puso a hablar contra Trump en un privado que me mandó. Y a mí nadie me va a hacer hablar ni mal de Trump ni mal de Biden. Yo necesito de los dos. Ese es parte del video, Henry González. Pero antes pues lo voy a decir. Hoy, 10 de enero de 2025, se cumplen 47 años del asesinato del mártir de las libertades públicas y erigido a héroe por la Asamblea Nacional Sandinista por Vivianat, de Daniel Lachayo y Lenín Serna, que son los que planifican todas esas bandidencias, porque de parte de ellos no lo hubieran hecho héroe cuando tenían mayoría en la Asamblea. Pero era una bandidencia para que les creyeran de que eran democráticos, que habían cambiado. Sí, cambiaron. Hoy son capitalistas salvajes. Entonces, honor y gloria para Pedro Joaquín Chamorro, que va a vivir eternamente en la gente del pueblo nicaragüense. Pues que tiene sus vaivenes y sus bemoles, sí los tiene. Sí los tiene, pero no es mi objetivo decir eso ahorita. Pero que tiene sus bemoles, sí los tiene. Lo que pasa es que la gente solo conoce lo que el medio publica, pero tiene sus bemoles. La familia Chamorro tiene sus bemoles. Pero no viene al caso. Sí, fue martirizado por su posición crítica al régimen de Somoza. Hay sospechas de esto y de lo otro. Yo no puedo confirmar más que sí, que los involucrados eran personas ligadas al somocismo. Y puedo decir que Pedro Ramos es uno de los principales involucrados, que era Plasmaféresis y el Chihuín. El papa del Chihuín, Somoza de Baile, estoy convencido que no estuvo involucrado porque era más inteligente. Y siempre mantuvo vivo a Pedro Joaquín. Es más, Somoza de Baile no echó preso a Pedro Joaquín nunca. Porque la existencia de la prensa y Pedro Joaquín era uno de los elementos que le permitía a Somoza, aunque fuera mentira, porque existía la censura del Código Negro. La mayoría le doy que investiguen qué es el Código Negro. Hasta una canción había, Código Negro Grífico, ¿se acuerdan? Pues nunca la cerró así, ni tampoco echó preso a Pedro Joaquín Somoza de Baile. ¿Por qué? Porque eso es lo que le permitía a Somoza de Baile demostrar que en Nicaragua existía libertad política, porque era conservador y tenía una organización que se llamaba UDEL. Sí, UDEL era Unión Democrática de Liberación, que era un sector conservador. Y era conservador. Entonces, con la existencia de Pedro Joaquín y la prensa, era la careadora de Somoza ante el mundo de que había libertad de expresión y que había libertad política. El idiotez del Chihuín y el idiotez de Pedro Ramos, porque Pedro Joaquín lo está denunciando, un cubano batistiano, del negocio que hacían con la sangre de los nicaragüenses. Imagínense que cómo seríamos despalmados. Te pagaban 35 pesos por medio litro de sangre, Córdoba, que era el equivalente a $7. Que yo fui una vez, o creo que ya estaba en la lucha contra Somoza, sí, a vender sangre. Y te hacían un examen y no me la pudieron comprar por la desnutrición que yo tenía. En serio, yo fui a Plasmaféresis a vender sangre. Entonces, estas denuncias llevaron al asesinato, o sea, los vampiros de Plasmaféresis, le decían, porque compraban a $7 en Córdoba la sangre y la vendían en una millonada, toda la sangre, a los países desarrollados, incluyendo Estados Unidos.
Y con esas denuncias, pues llevaron al asesinato a Pedro Joaquín, donde está involucrado este cubano de nombre Pedro Ramos y el Chihuín. El viejo no se involucró, el viejo era más inteligente, somoza de baile. Y más bien le servía de cariadora Pedro Joaquín. El resto inventos que ve, lo asesinó el Achayo Murillo, que no sé qué. Cuando asesinan a Pedro Joaquín, el Achayo Murillo tiene rato que está fuera del país. Bueno, Noriloria Pedro Joaquín. Vamos metidos. Entonces quieren que comenzaron una campaña de que Trump no atendió a Edmundo González. Edmundo González vino, no sé si anda por aquí todavía en Estados Unidos, aunque parecía que estaba en Dominicana ayer, no sé. Edmundo González es el presidente electo y el verdadero ganador de las elecciones de Venezuela, que se robó Maduro y su estructura. Y por cuentas andan queriendo que se ataque a Trump, pero alguien que supuestamente se dice ultraderecha que apoyó a Trump me tira esa por debajo como que si yo soy pendejo. La verdad que yo no he leído de que el señor Edmundo González Urrutia, por cierto, tiene apellido de mi familia, ¿verdad? Yo soy Urrutia por parte de mi abuela, doña Berta Urrutia, que me crió. Y yo no he sabido que el señor González Urrutia pidió entrevista con Trump. Vino a verse con el presidente Biden, que además es el presidente vigente todavía hasta el 20 de este mes. Pero ya comenzaron algunos medios nicaragüenses que andan en el pleito todavía de demócratas y republicanos, que yo he dicho que como nicaragüenses no tenemos que meternos en ese pleito, más nosotros que vamos apenas a cumplir 2 años de estar aquí, que estamos en proceso de asilo, pero que además necesitamos de los dos partidos. La votación bipartidista en el Congreso es fundamental para la lucha nicaragüense, para estarnos metiendo en el pleito de republicanos y demócratas, y ni siquiera somos residentes, mucho menos ciudadanos que vayamos a votar. Los residentes no votan, solo los ciudadanos. Entonces ni siquiera somos residentes. Tenemos un estatus legal, nos trajo a Estados Unidos, precisamente nuestro patrocinador, y estamos en proceso de asilo con nuestros documentos legales. Yo por lo menos tengo identificación por 5 años de ciudadanía californiana. Entonces, pero que no es la ciudadanía norteamericana, ¿me entienden? Bienvenido Hilton, Carla, Jorge Lenín, que nos está llegando la gente. Entonces, para que no caigan en ese juego de enfrentamiento de republicanos y demócratas, porque precisamente los divisionistas quieren dividirnos en izquierda y derecha, en somocistas y sandinistas, en católicos y evangélicos, y en republicanos y demócratas. Esa es parte de la estructura de la dictadura. Así es que todos esos radicales de ultraderecha y unos de ultraizquierda que no se unen a nadie, ojo que son agentes de la dictadura. Y no son ni el 5% de la oposición. Primer punto. Segundo punto. La campaña mediática de la entrada a Venezuela de Edmundo González y su toma de posesión. Casi un mes estuvieron en una campaña mediática diciendo que Edmundo González iba a entrar a Venezuela a tomar posesión. Y la vinieron repitiendo e incluso hasta hablando de una intervención armada extranjera. Campaña mediática a la que se prestaron medios opositores o supuestamente opositores en el exilio de nicaragüenses. Desde el inicio me pronuncié y les dije, qué idiotez. ¿Cómo van a hablar de que Edmundo González va a entrar a tomar posesión? A Venezuela, cuando es un asilado político de España. Y tengo entendido que todos estos países, como Estados Unidos, si vos regresás a tu país de origen por el que te motivó a asilarte, no podés regresar o perdés el asilo.
¿Entienden? Entonces, buenas. Se los dije, eso. Después les dije, a tomar posesión y a dónde y cómo y por quién lo va a investir. Porque quien te inviste como presidente de la Asamblea Nacional, declarándote ganador el Consejo Electoral. Entonces, el Consejo Electoral de Venezuela, que es el principal cómplice del fraude que hizo Maduro, declaró de ganador oficial a Maduro. Y la Asamblea Nacional tiene el 100% de control del madurismo, el chavismo. Entonces, y eso se los argumenté montones de veces a esos medios y a periodistas que andaban en esa campaña de que Edmundo iba a regresar. Yo no vi una declaración personal de Edmundo diciendo, y pienso que hasta son inventos mediáticos, pues yo no la vi, pues. Y si alguien la vio, pues que me lo diga y me corrija. Pero si lo hizo Edmundo, también se estaba prestando a un juego politiquero parecido a lo que hacen los líderes de Nicaragua. Pseudo líderes algunos o líderes algunos de la oposición o pseudo opositores. Entonces, ¿qué pasa? Era imposible. Pero aparte de eso, ayer creo que estaba todavía aquí en Estados Unidos o en Dominicana. Hace unos 4 o 5 días estaba en Uruguay y Paraguay. No sé si llegó a Argentina. Entonces decía, y ahí en los últimos 4 o 5 días se ha alejado de América del Sur. Entonces, y seguían con la campaña. Y que medios nicaragüenses hagan esto, entonces vos ves un plan opositor de medios rarísimo. Y por eso hacía mención de lo que ha sido el Departamento de Diversionismo Ideológico de la Seguridad del Estado, hoy Dirección de Información para la Defensa, que puede estar orientando a algunos periodistas a hacer este tipo de campañas, que desvía la atención de Nicaragua, porque lo menos que han estado haciendo los medios de comunicación supuestamente opositores es impulsar la lucha de Nicaragua. Han estado vendiendo noticias porque tienen gran financiamiento. Y estaban en este plan, desviando la atención, y estaban más preocupados por Venezuela que por Nicaragua. Es más, vi sacar algunas manifestaciones aquí en Estados Unidos de personajes medio conocidos, porque son medio conocidos, a favor de Venezuela, y no organizan marchas todos los fines de semana a favor de Nicaragua, los pendejos, y son líderes. No movilizan a la oposición nicaragüense, no lo organizan, y solo andan hablando paja en los medios de comunicación en vez de organizar a más de 1 millón de opositores que estamos fuera de Nicaragua. Tercer punto. Entonces, lo dije desde un inicio, cómo ir a tomar posesión y ir a entrar este señor que con costo camina igualito a Daniel Ortega. ¿Cómo iba a tomar posesión? ¿Quién le iba a trasladar la banda presidencial? ¿Quién lo iba a investir? O sea, solo es un idiota podría haber creído eso. María Corina Machado, me van a disculpar, pero voy a decir algo que mi experiencia dentro de los organismos de seguridad me llevan a decir que todos los caminos te llevan a Roma.
María Corina Machado no ha salido de Venezuela. Es imposible con el aparataje que se mantenga clandestina en las ciudades. Sale 3 días antes de la toma de posesión. Al siguiente día la capturan. La vuelven a soltar. Eso indica que María Corina Machado ya va a vivir legalmente nuevamente en Venezuela, o por lo menos públicamente. La agarraron, la soltaron. Todos los grandes líderes opositores venezolanos, a excepción de López, que tengo mis dudas, pero no puedo decir nada, de Leopoldo López, que estuvo preso, al final le han venido haciendo el juego a la dictadura. Guaidó. O sea, ¿cómo es posible que Guaidó se haya mantenido llamándose presidente interino dentro de Venezuela, dirigiendo una asamblea paralela, y nunca lo hayan capturado? Varios años. ¿No se les hace raro? O el otro que decían que era homosexual, nunca lo capturaron tampoco, y lideró marchas y todo eso. Ahora sale María Corina, la capturan y la sueltan el mismo día. O sea, ya María Corina legalizó su estadía en Venezuela. ¿Por qué? Porque la capturaron, hicieron un despliegue publicitario que la habían capturado, la soltaron, creo que el mismo día. Eso implica que ella va a vivir públicamente en Venezuela. Échenme ese trompo a la uña. Entonces, el chino siempre anda, no, es que yo no miro las cosas como las ve el común. Yo la miro como alguien que fue el mejor alumno de su curso de contrainteligencia, y que me lo niegue Lenín Serna. Fui el mejor alumno y las notas más altas de mi curso de contrainteligencia, que por cierto fue el primer curso básico de 6 meses de contrainteligencia de Nicaragua. Hasta me dieron un reconocimiento en tarima en la clausura del curso, que atendí objetivos fundamentales como el COSEP. Entonces yo miro las cosas más allá del común denominador, no miro de la nariz para adelante, más bien yo miro de la nariz para atrás y de atrás del que tengo enfrente. ¿Por qué puede estar pasando esto? No recuerdo cómo que se llamaba aquel que decían que era homosexual. Lideró marcha y era el principal líder, nunca lo echaron preso. A excepción de una vez que lo detuvieron un rato, que se hizo un escándalo porque lo encontraron con un muchacho en un carro. Guaidó, presidente interino, nombrado por la comunidad internacional dentro de Venezuela, un montón de años, y nadie lo tocó. Y ahora este show de María Corina me parece un libreto corregido y aumentado. Ya María Corina puede hacer vida pública en Venezuela. La capturaron y la soltaron. Entonces ya sale el clandestinaje. Ayer creo que fue, antier. Ya hoy Maduro tomó posesión y ya comienza a hacer oposición política pública María Corina. Échenme ese trompo a la uña. Pero la gente cree que lo que habla uno es paja. En política, lo que pasa de frente, lo que ves en el medio de comunicación, lo que ves ahí en el que está hablando, la mayor parte no es verdad. Siempre hay una verdad amarrada y tramada detrás del discurso. Daniel sale a hacer un discurso, pero siempre tiene un motivo que está detrás de él. Capriles, correcto, Amri González, Capriles. Y creo que ahí está en Venezuela. Entonces no los echan presos. No, échenme ese trompo a la uña.
estos trucos, recuerde que en Nicaragua, que la seguridad del Estado, hoy Dirección para la Defensa, se fundó en 79, nunca ha dejado de estar en manos de Daniel Ortega y de Lenín Serna. Siempre se ha dirigido la seguridad del Estado, hoy Dirección de Información para la Defensa, al punto de que no le rinden cuenta al jefe del ejército, le rinden cuenta a la secretaría de manera directa. 45 años tienen de estar conspirando con la asesoría cubana. Los venezolanos tienen solo 25 con la asesoría cubana. O sea que Nicaragua le puede dar clase en ese sentido a los venezolanos. Inclusive son los nicaragüenses que le enseñaron cómo robarse las elecciones a los venezolanos. O sea, son los nicaragüenses del danielismo. Porque inclusive alabado por todo el mundo, las elecciones de Chávez no se robó ni una, las ganó taco a taco, y creo que la primera de Maduro. Pero ya cuando el frente comienza a robarse las elecciones, estos comenzaron a asesorar a los venezolanos, porque los cubanos no tenían esa experiencia, porque ahí no hay elecciones. Entonces yo creo que ya la gente tiene que aprender a conspirar en ese sentido y no ver que la noticia dice tal cosa. Miren siempre qué hay detrás de la noticia. Con este truco de ahorita, María Corina va a poder hacer su vida pública en Venezuela, porque no la desterraron. Ahora, pienso que el señor sí era un opositor de verdad. El señor González, que extrañamente escogen a un anciano en estos tiempos. Y ese sí salió desterrado. Y ahí anda haciendo politiquita, al mismo estilo que algunos líderes de la oposición nicaragüense en el exterior. Ojo con todo lo que les estoy diciendo. Osvaldo Antonio Reyes, Juan Francisco, Henry, Sergio, Merlin, Flavio, Mabel, Ligia. Bienvenidos, Hilton. ¿Entienden? Entonces debemos, desgraciadamente, de ver hasta el que tenés a la par. Hasta la familia, y se lo digo. Porque Jorge Salazar fue asesinado en una celada que le montó Néstor Moncada Lao, que era el vicepresidente del COSEP. Si no recuerdo, fue en noviembre del 80 o 81, no lo recuerdo. En otro tipo de las acciones del F3. Porque yo los atendía al COSEP como gremio. Y en este caso lo atendieron como organización contrarrevolucionaria, pero a personas, no al COSEP. Caso en el que está involucrado la Heiselao, está involucrado, bueno, Néstor Moncada, Álvaro Altodano, que supuestamente se habían volteado dentro del propio ejército y le metieron la yuca a Jorge Salazar. Pero tenía un primo hermano de Jorge Salazar, primito hermano, primito y cercano, primito hermano. Yo sé que la gente vieja del COSEP se iba a imaginar quién fue, ya murió. Que era mi agente secreto dentro del COSEP. Entonces, en esto a veces no puedes confiar ni en la familia. Sí, y peor, dentro del adoctrinamiento de la izquierda, que la familia es secundaria. Todo es secundaria. Primero el partido, primero la revolución, con el engaño de revolución, ¿verdad? Ah, y los líderes están sobre todo. Y aunque dicen que no hay culto a la personalidad, lo prohíben los estatutos mismos del frente. Búsquenlos del artículo 17 al 22, todo es gracias a Dios y a Daniel, ¿verdad? Pero lo prohíbe el culto a la personalidad, los estatutos, que es uno de mis pleitos. Bueno, la campaña de Daniel, miren todas las cagadas mediáticas. Por eso es que hay que ponerle mientras. Voy a iniciarme
la campaña mediática de la cagazón de Daniel de ir a Venezuela. Yo le respondí a Miguel y respondí a varios medios de comunicación que eso no era una decisión de ellos, que si bien es cierto, en un ejército, todos los miembros de un Estado Mayor no se montan en el mismo avión, porque le podría pasar lo que le pasó al helicóptero, que dicen que ellos mismos se lo bajaron, donde todo el Estado Mayor de la Fuerza Aérea se murió hace unos años, ¿se acuerdan? Entonces, por eso es una norma que en un Estado Mayor no se montan ni 2 ni 3 miembros de ese Estado Mayor en un mismo avión. Esa fue una estupidez de la propia Fuerza Aérea. Y se murió todo el Estado Mayor de la Fuerza Aérea en Nicaragua. Entonces, ¿qué a lo mejor podría hacer si sus amos cubanos y sus amos rusos les dijeron de que no esté todo el Estado Mayor que tiene en América, que es Cuba, Venezuela y Nicaragua, pues no van a ir? Pero que si sus amos rusos lo deciden, van a ir. Eso se lo dije no solo a un medio de comunicación, creo que al primero que se lo contesté fue a Miguel, que era uno de los que estaba hablando de que Daniel estaba cagado, otros periodistas con esos amigos que tiene Daniel Ortega, que Maduro en Nicaragua, yo no saldría ni a la esquina con ellos, no lo van a acompañar. Y ni siquiera ni Cuba ni Nicaragua había dicho si iba a ir o no iba a ir, sino que fueron los medios de comunicación que comenzaron esta campaña y centenares de gente le agarraron la cuerda y comenzaron a decirle cagón a Daniel, comenzaron a decirle cobarde a Daniel, está cagado, ya le decían comandante se queda, comandante se cagó. Y pusieron dentro del estado de opinión pública que Daniel estaba cagado y no iba a ir a Venezuela. Pero nadie del danielismo había dicho que Daniel no iba a ir, ni tampoco había dicho que iba a ir. Lo inventaron los medios de comunicación y allí es donde me llama poderosamente la atención. Y entonces pues ya no está la gente común, o sea, la gente normal. Yo me siento un anormal porque miro las cosas más allá, pero desgraciadamente recibí entrenamiento para eso. Pero la gente normal sigue que la verdad es la que dicen los medios de comunicación, lo cual es falso. Y a todo mundo en una campaña de que Daniel era cagón, que no iba a ir. Y del danielismo nadie había dicho nada, pero no, fueron los medios de comunicación opositores los que se inventaron ese cuento. Quedan en ridículo, pero lograron el objetivo de desviar la atención de la gente en vez de estar preocupados en crear resistencia, en organizar el exilio, en movilizar el exilio. La gente está pendiente de pendeja si va a ir o no va a ir Daniel a Venezuela. También se los hice ver. Y les hice ver, esa es una decisión de sus amos rusos. Si sus amos rusos dicen que van, van. Si dicen que no vayan, no vayan. Y eso se los puse. Y búsquenlo. Los amos rusos dijeron van. Porque tienen que demostrar de que están cohesionados. Pero aparte, ellos están seguros porque tienen, además de la asesoría cubana, tienen un ejército que es viejo. Organismos de seguridad que son viejos. Y saben la información que tienen dentro de Venezuela. Y saben también que igual que nuestra oposición, el liderazgo opositor está sumamente infiltrado y se los estoy demostrando. Ahí aparecieron los dos, Díaz-Canel y Daniel en Venezuela. Y se los dije varias veces, esa es una decisión de sus amos rusos. Si les dicen que no vayan porque no todos los miembros de un Estado Mayor se pueden montar en un mismo avión, no van. Pero si sus amos rusos dicen que vayan, van. Sus amos rusos decidieron que fueran porque tienen que mostrar que está cohesionada Cuba, Nicaragua y Venezuela. Y ahí estaba Daniel. Hicieron el ridículo, pero cumplieron su objetivo. Pues, tuvieron como 15 días de desviar la atención de la gente a que si iba o no iba Daniel. Esto me hace llamar a mí poderosamente la atención de qué manera
comenzaron a meterle en la cabeza que Daniel era cristiano y era católico. Desde los años 90 comenzaron a inventar que Daniel estaba con una enfermedad gravísima, que cada mes se tenía que cambiar la sangre, que le hacían transfusiones de sangre, un montón de mentiras, que el lupus lo tenía avanzado desde los 90, es decir, hace 30 años. ¿Y qué hizo Daniel en los 90? Creo que fue a finales o inicios de los 2000. Se vino de Cuba, vino e inmediatamente le salió la manada de periodistas, entre los que estaban periodistas supuestamente opositores, que estoy seguro que son los agentes que tiene dentro del periodismo la Dirección General de Seguridad del Estado y Dirección para la Defensa, llámese la especialidad de diversionismo ideológico, antes F4. Dicen que usted anda un chaleco antibala viniendo de Cuba. Dicen que usted se andaba haciendo transfusión de sangre, que le hicieron operación de corazón abierto. El único chaleco antibala que tengo yo como cristiano es Cristo. Y se abrió la camisa. No andaba chaquete antibalas, pero andaba un gran crucifijo de oro. Y con eso demostró el hombre que era católico, que era creyente, lo cual es mentira. Humberto Catún, a mí me contaba, Humberto Catún es de la pelotita de ellos, de los 60. El barba le decíamos nosotros. Me contaba, casualmente el día que le quitaron los grados a aquel Enoc Tadeo Aguado por la traición y que lo habían descubierto que trabajaba para la CIA, él y Eduardo Trejo, que lo asesinaron en prisión en los 80. Ese día me dijo Humberto Catún en su casa, en lo militar de quien más aprendí yo es de Celín Chible, que era el amigo de Humberto que murió en el asalto a la Perfecta. Pero en marxismo, leninismo y materialismo, el que mejor me entrenó y aprendí más es de Daniel. O sea, Daniel es un marxista, ateo, igual que la Chayo. Ya dejaron de decir cristiano, socialista y solidario cuando se incrementó la persecución a la iglesia del 2018 para acá, se fijaron. Entonces, Daniel se abrió la camisa en los 90, se lo recuerdan, ¿verdad? Y presentó el pecho que no tenía operación y que andaba un gran crucifijo y que era creyente, que el único chaleco de él era Jesús. Desde ahí comienza el proceso de la transformación de la mafia hasta llegarle a creer a la gente que son cristianos. Yo me reía las veces que me reuní con Armando Juárez, magistrado hoy de la Corte, cuando era el inspector, cuando saludaba a las funcionarias del Ministerio Público. Él era superior, era el tercer cargo en la Fiscalía. Mira, necesito esto y esto y esto. Con el caso ese que yo les planteé, que le iba a pedir un volado y que me pidió una cantidad de miles de dólares que se los diera a mi cliente. Va pues, hija, que Dios te bendiga. Toma en cuenta eso, lo que te estoy diciendo. Le está dando órdenes. Que Dios te bendiga. Así yo quedaba viendo al Canoso, porque así le decíamos a Armando Juárez. Soy hueputa Canoso, le decía yo. ¿De qué? No, de nada. Sí, bendiciones. El hijo de puta. Yo por lo menos puedo decir que yo no creía en Dios hasta el año 2000, que tuve una experiencia espiritual, pero yo no lo creía. Y no lo voy a negar. Desde el 76 hasta el año 2000 yo no creía en Dios. Y ya Dios me puso que una organización evangélica me contratara para ser su asesor nacional como abogado, ¿verdad? Y asistía a los cultos por compromiso profesional. Y de tanto asistir, un día mi esposa, que era profesora de catecismo, tuvo una experiencia espiritual y una semana, 15 días después yo, y ahí comencé a creer en Dios. Vaya para allá. Espérense un momentito. Vaya. No, lo que pasa es que esta puerta tenés que subirla aquí, la palanca de atrás, si no... Va para allá, vamos a ver. Discúlpenme. Que salieron unos perros y son unos perros carísimos. Entonces, ese tipo de asuntos, pues. Entonces Daniel, a partir de que muestra el crucifijo y dice que comienza a enganchar de que es católico creyente, o ando
lo pegan con lo de las camionetonas y lo de Roberto Rivas, pero Yobando venía reclutado desde antes. Y lo casa, creo que antes de las elecciones del 2006, y lo casa, y ya se casan por lo católico y comienzan a engañar a la gente. Entonces, y los medios dándole cuerda. Entonces, por eso es que yo me chiveo de esas campañas mediáticas, y por eso creo que la enfermedad de Daniel es un gol también. Porque 30 años con ese tipo de enfermedades, para que estuviera muerto hace años. Ah, bueno, que ahora está cacreco de la enfermedad. No, está cacreco porque va a cumplir 80 años. Estuvo 7 años preso, tuvo una vida agitada, como bueno o como malo. Más como malo. Entonces está cacreco, ya va a cumplir 80 años. Camina arrastrando las patas porque va a cumplir 80 años. Es un anciano. Si tuviera esa enfermedad que se le inventaron hace 30 años o más, Daniel ya estuviera muerto. Alguna gente todavía vive dándole cuerda a ese tipo de enfermedad y algunos medios. Y yo les pongo el ojo a esos medios, por muy opositores que digan que son. Ojo con los medios que constantemente viven echando preso a todo el mundo y nadie ha estado preso. Ministros, viceministros, magistrados, ninguno ha estado preso. Al último que echaron preso del Círculo de Hierro, y los dos mismos medios comenzaron con el cuento, fue a Jorge el Cuervo Herrero, coronel creo en retiro, ex segundo jefe de la seguridad del Estado, 81 años, y todavía andaba conspirando y haciendo maldades. A él fue que se le negó Bismar Martínez de participar como paramilitar. A Jorge el Cuervo Guerrero, del Círculo de Hierro de Daniel Ortega. Don Omar, bienvenido. Rolando, Julio. Y ahí, ya saben, ya les contaron cómo decidieron asesinar a Bismar, cómo hicieron los tranquefalsos. Bueno, creo que ya, si alguien necesita aclaración, me lo puede preguntar sobre eso. Hicieron, mire cómo son de mentirosos. Los asesinos de Alexis estuvieron ahí en el cajón de Alexis. Fidel Moreno aparece abrazando y consolando a la par del ataúd de Alexis a la hija de Alexis, Dora Argüello. Y era uno de los asesinos, no fue el que jaló el tiro, huevo ese Villavicencio, pero ese día agarró su par de pijazos otra vez, porque ya Alexis le había dado su pijazo antes. Y él, pero ahí estaba consolándole, y él fue uno de los asesinos directos, pues, de Alexis, el día que fue Chico López, Villavicencio, Edgardo Cuaresma, que es el que le quiebra la nariz a Alexis, y Fidel, el día que lo asesinaron. Y descaradamente, a la par del ataúd de Alexis, estaba dándole consuelo a la hija de Alexis, a Dora, Fidel Moreno. Así son degenerados. Igual aparecieron ahí. Porque ese día yo le hice guardia de honor a Bismar, porque yo también creía que los tranqueros lo habían asesinado. Gracias a archivos que se han logrado sacar, pues hemos descubierto todo el rollo y se los he dado a conocer. Y lo mismo, ponían en las tarimas al nieto de Bismar, y bueno, y hay un proyecto de miles de casas, de esas casas para el pueblo, que se llama Proyecto Bismar Martínez, y a alguien que ellos mismos asesinaron lo convirtieron en un héroe y mártir de los mismos. Lo mismo hicieron con Alexis, le hicieron el monumento allá por el edificio Pelas. Así funciona. Y esta campaña de la enfermedad de Daniel, estoy convencido que Daniel no tiene ningún tipo de ese tipo de enfermedad. Que lo que ya tiene es que es valetudinario porque va a cumplir 80 años. Pero esa enfermedad que se la crearon hace 30 años es para que ya estuviera muerto. Pero los medios siguen dando cuerda con eso. Y ahí es donde me preocupa, porque yo no he oído a ningún medio de comunicación pidiendo que se suspendan las remesas.
por decir algo, ¿no? Ni tampoco a los líderes o pseudo líderes de la oposición piden que se suspendan las remesas. Más bien una vez, recuerdo uno de ellos que lo aprecio mucho, porque a los tres los aprecio. Compartí la cárcel con los tres. Pero ninguno de ellos ha dicho que se cumplan los tres requisitos que permite el bloqueo económico y el aislamiento internacional como lo tiene Irán. ¿Qué son? Son los requisitos. Crimen organizado. Cumple perfectamente. Lavado. Relaciones con el narcotráfico. Y estas relaciones se las vamos a demostrar en la entrevista bomba mañana. Le va a cuarear esa entrevista mañana. Así como con el Gran Capital. ¿Atentar contra la seguridad y la economía nacional de Estados Unidos? Claro que lo hacen. El mismo hecho de meter en el ámbito de influencia de Estados Unidos en el hemisferio occidental, sobre todo en América, a China, es un atentado contra la economía. Y patrocinador del terrorismo. Se ha descubierto que gente de Hamas, gente de Hezbollah se entrena en Nicaragua. Pero no solo eso, han nacionalizado a gente de estas organizaciones terroristas en Nicaragua, y a la cabeza de ese negocio, porque es negocio, estaba José Dolores Talavera Siles, Pedrón. Lo conozco desde niño. Combatimos en la insurrección juntos en el Frente Norte. Y claro que ese es patrocinio al terrorismo. Por lo tanto, se cumplen los tres requisitos. Yo no he visto a los líderes ni a los periodistas y medios de comunicación de la oposición pedir que se decreten esos tres requisitos, porque inmediatamente llevarían al aislamiento total de la comunidad internacional, al danielismo y al bloqueo económico como lo tiene Irán. Por eso es que Irán participa solo de trueque. Es decir, a Nicaragua le ha dado combustible y Nicaragua le da parte de su producción a cambio de combustible. Y ha llegado cisternas gigantes con combustible a Nicaragua de Irán, y Nicaragua o sea, es un intercambio, un trueque. Y como eso no está regulado, entonces la manera en que Irán se ha sostenido. Pero si se cumplen esos tres requisitos, pero yo no he visto, y lo vengo diciendo desde hace año y medio, a los líderes, ni he visto tampoco a los supuestos medios opositores en una campaña pidiendo para que se declaren esos tres requisitos, que se les quebraría rapidito el yoyito, porque China no le produce ninguna ganancia. China lo que hace es llenarte de su basura productiva, todos los países, y te hace colonias chinas. No solo te exporta el producto, sino que te exporta a los chinos. Vayan, miren Nicaragua, está llena de tiendas chinas y está llena de chinos, igualito como pasó en Costa Rica, que se adueñaron hasta de las pulperías. Eso ya está pasando en Nicaragua. Entonces, ahí es donde miro el papel de algunos líderes que donde duele no apretan. No apretan donde esté el incordio, no apretan donde esté el grano para que salga la pus. Y esas son acciones serias, que son las que se deben hacer. Ay, no, es que Nicaragua va a sufrir la gente si cortan las remesas, que la corten 6 meses. Con todas estas medidas y el aislamiento total internacional. Recuerden que el 70% de las exportaciones de Nicaragua vienen aquí. Aquí al mayor puerto se dilata 9 días en llegar la mercadería por barca. Póngale 11. Pero a China de Corinto necesitas 33 días. ¿Y saben qué? Los chinos no asumen esos costos.
Entonces es bueno que vayamos aprendiendo a ver noticias y decir, hombre, esta noticia en realidad será cierta, y hagan los análisis. Como hice yo cuando desde el primer día que dijeron que Mundo González Urrutia iba a entrar a Venezuela y que iba a llegar a tomar posesión, inmediatamente el mismo día que salió se los dije. ¿Y quién, hijo de puta, los va a investir? ¿Quién le va a dar la banda presidencial? ¿La Asamblea Nacional de Venezuela? ¿Cómo va a tomar posesión? Si ya el Consejo Electoral declaró a Maburro ganador, el Consejo Electoral, y la Asamblea Nacional la controla en un 100%, entonces ¿cómo va a tomar posesión? Y pasaron más de 15 días con ese cuento, engañando a la gente. Inclusive uno de los 135 presos, que nos une cierta amistad, hasta discutió conmigo. Alguien que es muy adelantado, que catedrático universitario, también estaba agarrando la vara, y lo vi, porque los medios de comunicación estaban metiendo estos goles. Entonces es tiempo que aprendamos a ver las noticias, que aprendamos a conspirar. Desgraciadamente tenemos que aprender a conspirar para saber qué es verdad o qué es mentira y que no nos estén manipulando. Y que todos de manera masiva, le comencemos a exigir al liderazgo que deje ya de estar de pajista, llegando a dar declaracioncitas a los medios de comunicación, yendo cada año a Ginebra, al aniversario de los derechos humanos, o a repetir y analizar el informe del GREN, del Grupo de Especialistas de Derechos Humanos, que ya la mayoría lo dominamos. Que comiencen a organizar, a movilizar al exilio, seguido, que así como han tenido tiempo para andar haciendo manifestaciones a favor de Venezuela, que se dediquen a Nicaragua, que es su objetivo principal. Y que se dejen de andarse manejando, porque vemos gente que contribuimos más con este tipo de programas, con las denuncias que hacemos, que con las pajas que ellos hacen. Que comiencen a pedir que declaren Estado patrocinador del terrorismo a Nicaragua, porque está comprobado. Con solo el montón de pasaportes a nombre de los que se volaron las Torres Gemelas, que fue cierto, no estaba todavía el danielismo en el poder, pero migración, la policía y el ejército lo controlaba el danielismo, y solo ellos pudieron haber orientado que le dieran esos pasaportes a los terroristas de las Torres Gemelas. El montón de terroristas sirios, jordanos, iraníes, a quienes han nacionalizado como nicaragüenses. Al sobrino del Gaddafi, que lo tienen como nicaragüense y lo caminan en la pelotita de los organismos de seguridad. Yamal se llama. Hay suficientes pruebas para declararlo Estado patrocinador del terrorismo, Estado patrocinador del narcotráfico o del crimen organizado, y de atentar contra la seguridad y la economía de Estados Unidos. Con eso es suficiente para el aislamiento internacional como el que tiene Irán. Y voy a terminar el día de hoy anunciando que el día de mañana, a las 11 de la mañana, hora de California, 1 de la tarde, hora de Nicaragua, 1 de la tarde, hora central de Estados Unidos, y 2 de la tarde, horario del este de Estados Unidos, en específico la Florida, vamos a tener la entrevista bomba. Ligazones con 2 sectores del gran capital. Ligazones de la familia del jefe de la policía con el narcotráfico. El asesinato de jefes policiales.
Eso espérenlo mañana. Le va a cuerear. Y en la próxima semana iniciamos la campaña de denuncia y cómo funcionan los organismos financieros nicaragüenses privados, aliados de la dictadura. Hay que comenzar a golpear donde duele. Sé que mi vida cada día vale menos. Cada día amenazan más. Cada día me amenazan a mí con mi familia. Gracias a Dios que mi familia no ve mis programas. Mi esposa incluso me bloqueó de Facebook. Porque ellos no se meten en política, y soy honesto en decirlo, no se meten. Es más, no me han apoyado en ese sentido y gracias a Dios. Nos vemos mañana. Le va a cuerear. 11 de la mañana, hora de California. 1 de la tarde, hora del este y hora de Nicaragua. Y 2 de la tarde, hora de la Florida. Perdón. 11 de la mañana, hora oeste, en específico de California. 1 de la tarde, hora central de Estados Unidos y de Nicaragua. Y 2 de la tarde, hora del este, en específico de la Florida. Desde Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y que me disculpen los medios de comunicación si de todas maneras no cubren mis actividades ni mis programas. Mi espacio me lo he hecho yo solo. De Estados Unidos, tierra de democracia, libertad y oportunidades. Y desde el programa Nicaragua Somos Todos, les habló Marlon Gerardo Sáenz Cruz, el chino Enoch. Patria libre para vivir. Viva Nicaragua, pronto libre. Como dijo el poeta, nací en el mes más crudo de la siembra, sin más alternativa que la lucha. Daniel, Zapera, Chamuca, Chayal. Que se rinda tu madre. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana, hora de California. 1 de la tarde, hora central de Estados Unidos y de Nicaragua. Y 2 de la tarde, hora del este de Estados Unidos y en específico de la Florida. Dios me los bendiga a todos.